Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Se me ocurrió hacer un nuevo video que no me ocupe tanto tiempo, ya que estoy censurado, estoy restringido aquí en esta plataforma y quería compartir algunos temas con ustedes de lo que he estado estudiando, que me parecen bastante relevantes. Eh, para empezar vamos a arrancar con un tema que es primordial para mí, que es la inversión de los idiomas. La gravedad de este tema, muchos de ustedes no le dan el peso necesario, pero yo creo que es una de las cuestiones más importantes y uno de los factores que más daño ha causado a nuestra raza, a nuestra gente, ya que se ha llevado a cabo a principios de nuestra era un proceso que vamos a llamarle latinización de los idiomas. Dentro de los idiomas de nuestros ancestros, los territorios que fueron ocupados insidiosamente por el bastardo Imperio Romano, que estaba liderado por la gente de los gorritos pequeños o los narigones, eh, han llevado a cabo un proceso de inversión de nuestros lenguajes antiguos, entre ellos el sumerio, el griego, el sánscrito, el gótico, podemos decirlo. El sumerio y el gótico son lo mismo porque los góticos eran aquellos personajes que tenían los cuernos, que usaban los cuernos de vaca, los cuernos de Go, que se encuentran en todas las placas, en todos los monumentos de Sumeria. En fin, estos son los idiomas que han sido invertidos: el español, el italiano, el francés, el portugués y el inglés. Sabemos que el inglés es uno de los idiomas más hablados dentro del mundo y dentro de, el mundo de los arios y los blancos no arios también. Y ha causado estragos porque hay ciertas palabras que están invertidas y que han sido causantes de muchos males dentro de nuestras naciones. Vamos a empezar con una palabra que es una palabra que utilizamos mucho y que uno puede notar la insidia o el veneno íncito que tienen estas palabras, ya que son las palabras que dedicamos a los juicios de valor, que son los adjetivos. Empecemos con la palabra sufrimiento. La palabra sufrimiento contiene dos elementos: un prefijo que es su, que este su se encuentra en el sánscrito y también se encuentra en el idioma griego. En el idioma griego se pronuncia como siu, ¿no? Y en el sánscrito se pronuncia como su. Todo lo que es siu o su es lo que es bueno, es lo bueno. Por ejemplo, si sabemos que la B se intercambia con la U, la semivocal B se convierte en svar, de donde viene la palabra esvástica, o svar, que también es sol. Entonces, este prefijo su se ha colocado en una palabra que representa algo negativo. Y después el otro elemento, que es un posesivo, ¿no? Estamos hablando de la palabra frimiento, que viene del latín ferre, que ferre está relacionado con la palabra en inglés beer o el sánscrito vara, que quiere decir llevar. ¿No ves? Acá en este bar del llevar está el vara del sánscrito o está el beer el llevar del inglés. Entonces, esta palabra significa llevar lo bueno, pero lo han invertido y le han colocado una connotación negativa. Entonces, ustedes cada vez que dicen, bueno, ay, ya sufrí demasiado, mucho sufrimiento. Entonces, cuando te vayas a llorar, cuando te vas a dormir llorando por esa estupidez, al otro día vas a decir, bueno, ya sufrí demasiado, vamos a alejarnos de todo lo que es bueno, todo lo que es su, todo lo que es svar, todo lo que es la luz, el sol. Entonces, esto ha causado estragos, causa estragos en lo que es la psiquis de nuestra gente. Los marrones o la gente de otras razas que hablen estos idiomas, pero que no tengan a sus ancestros hablando estos idiomas, no les afecta, porque ellos no hablaban ni el sumerio, no hablaban ni el griego, ni el alemán, el germánico antiguo, no hablaban estos idiomas.
Entonces no les afecta. Lo único que nos afecta es a nosotros. Y vemos por qué la gente no despierta, porque está en un hechizo. Esto es un hechizo, gente. La palabra encantamiento, los encantamientos, la cantidad de esfuerzo y de tiempo que le metían a crear poesía, a crear cantos y a hacer ritos perfectos para los dioses con idiomas que suenen bien y perfectos como el sánscrito o con léxicos de tanta complejidad como por ejemplo son el griego o el dórico, que son idiomas que han nacido para crear una buena poesía. ¿Por qué le daban tanta importancia al lenguaje? Porque ese es nuestro software en la cabeza. Para aquellos que saben programación, si vos a una computadora o un celular lo programas mal, o a una aplicación la programas mal, no funciona. No funciona. Entonces, nuestro cerebro sigue funcionando con los idiomas de los antiguos. Por eso ya probé miles de veces. Y ustedes que no le dan bola a este tema, que incluso a veces yo dudo de mí mismo, de esto que yo soy la única persona en la historia que está hablando de este tema, de la importancia que tiene el lenguaje. Porque en todas las marcas, en todas las películas, me cansé de ver palabras que las usan para resultar más atractivo para el producto. Me canso. Warcraft, el jueguito este, viene de craft, de Kratos, de fuerza. Craft significa fuerza. Me cansé la palabra Nike, de victoria. Vic, Nick. Me cansé de mencionar, están todos mis videos ahí con todas las palabras que usan para la propaganda. ¿Cómo se llamaba el león del Rey León? Simba. ¿Qué significa Simba en sánscrito? León. Todos los días. Y ejemplos que no me acuerdo, pero que los veo, mirá, otra vez esto, otra vez otra inversión. La palabra disfrutar, por ejemplo. Así como hicimos el ejemplo de sufrimiento. La palabra disfrutar viene de dius. En griego es dius, en sánscrito es dus. Dius y dus son todo lo que es malo, todo lo que es lo duro, las situaciones duras, las situaciones que no queremos pasar, que van a seguir viniendo. De acá viene la palabra disfrutar. Dius. La U en el griego se dice you, como el you del inglés. Disfrutar, ¿no? De ahí viene. ¿Por qué? Porque todas las palabras tienen una fuente, tienen que tener una fuente. No nace una palabra de la nada. No nace una palabra de la nada. Entonces decís, ¿dónde salió disfrutar? Qué raro. Y después ves que es lo contrario a lo que pensaban nuestros ancestros. Entonces dice, quiero disfrutar más la vida. Entonces vas a ir a buscar situaciones duras. Carajo, que es una locura que la gente no está haciendo propaganda de esto. Ya me saco. No están haciendo propaganda. ¿Cuántas veces hicieron propaganda? ¿Quieren más videos de mí? No los van a tener. Ya estuve un mes de rodillas rogándoles todos los días que hagan propaganda. No la hacen. No les interesa. Los videos que ven son los videos que tienen los videitos, las imágenes. No voy a perder más el tiempo, no estoy acá para entretener esta huevada. Realmente dije, tengo muchas cosas para hablar, vamos a hacer un video para la gente en Argentina. Vergüenza dan, vergüenza. Vergüenza que nadie haga nada, no están haciendo nada. En el norte al menos se ve que algo están haciendo ya. Pero en Argentina es triste, hermano, es triste. No, realmente, para ser honesto, yo no quiero ser desertor o irme desertor. O irme de Argentina y decir, bueno, no vale la pena hacer nada. Pero no están haciendo nada, hermano. Ahora se van a poner la pichicata con el dengue. ¿Qué quiere que vaya a dar clase? Como pensaba, vamos a dar clase en la facultad, vamos a tratar de ser pillo, ¿viste? Para que no me echen a los 2 días. No valen la pena. No valen la pena, no me merecen. No me merecen. Y este video lo estoy haciendo porque realmente es importante.
Es importante. ¿Por qué carajo se creen que han invertido las palabras? ¿Por qué carajo se creen que han tomado el esfuerzo, la tribu de gorritos de Jehová, la tribu de narices de Jehová? ¿Por qué se ha tomado la labor de invertir los idiomas de todos los idiomas que estaban hablándose en Britania, en Francia, en España, en Italia, en Portugal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Los idiomas son, el lenguaje es lo más importante. Una persona que no maneja un buen lenguaje es una persona que no es noble. Una persona noble maneja un buen lenguaje. Y un lenguaje deteriorado refleja el nivel de una persona o el nivel de un pueblo. Fíjense cómo hablan en Argentina. Fíjense cómo hablaban antes, que usaban duska, suka, manyo. Usaban palabras con aspirantes y ahora no las usan más porque no tienen energía, porque para pronunciar duska o suka necesitas tener energía porque estás exhalando mucho. Entonces somos una raza que está más debilitada, una raza que está más deteriorada. Y esto se va reflejando. En fin, ¿quieren más palabras? Por ejemplo, la palabra simple viene del griego syumplos, que significa una persona que tiene abundancia. Entonces, cuando yo digo soy una persona simple, estoy diciendo que tengo abundancia. Soy una persona abundante, ¿no? Hay muchas inversiones. Cuando decimos esto es una persona que es una cosa que es muy simple, es una cosa que es muy compleja. Está invertido. Está invertido. La palabra hostil. Esto es fundamental, que la gente lo sepa, hermano. La palabra hostil está relacionado con la palabra huésped. O en inglés es mucho más claro, ¿no? Porque tenemos la palabra hostile y tenemos la palabra host. ¿Qué host? Es la persona que es un huésped, una persona que te trata bien. En la antigua Grecia o en la antigua Sumeria, al extranjero que venía se lo trataba como un dios. Si alguien llegaba a tu casa, vos lo atendías. Si era un extranjero que hablaba mal el idioma, te dabas cuenta, este es extranjero. Lo hacías pasar a tu casa, les dabas de comer, tal como se demuestra en la Odisea, que en realidad la Odisea está mal llamada, porque Ulises, no sé por qué razón se llama Odiseo. La Odisea debe llamarse Uliseas, ¿no? Porque se llama Ulises y le pusieron Odiseo. Vamos a ponerle Odiseo, me chupa un huevo, como se llama originalmente. Cuando venía una persona a visitarte, vos la recibías, le dabas de comer, le dabas un techo, se hacía que se queden 2 días, si se abusaba lo rajabas a la mierda, pero 1 día, 2 días lo tenías ahí en tu casa y lo tratabas como un rey. Eso era la ley del juez, una ley era, no es que era una ley, no se podía transgredir. Entonces, fíjense cómo han cambiado. Entonces, cuando vienen las invasiones de estas hordas a nuestros países a invadirnos, nosotros decimos, acá vienen las hordas hostiles. Oh, qué hostil que se comporta ese señor. Se comporta muy hostil conmigo. Entonces nuestra mente dice, está diciendo que este señor es bueno, porque en la antigüedad, ghost, está en griego, hermano, host, uno lo trataba como si fuera un hermano. Entonces, cuando vos decís, esta persona es hostil conmigo, esta persona se está comportando como un hermano. Es lo que piensa nuestra mente. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué me dicen? ¿Por qué se han encargado? Pregúntenselo, ¿por qué se han encargado de invertir todos estos idiomas? ¿Por qué han metido tanto esfuerzo en modificar nuestra historia? ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? Lo que pasa es que cuando uno conoce quién es, uno conoce su raíz, su identidad, su verdadera espiritualidad. No estamos hablando de religiones, de personas que están en el desierto, que no tienen nada que ver con nuestra sangre, que ibas a catequesis en la primaria y te querías morir. Personajes todos judacas
que no tienen nada que ver con vos. ¿Por qué carajo nos dormíamos en la clase? Porque no nos interesa, no despierta nada en la sangre. Entonces, ¿por qué han querido tapar todo lo que esté relacionado con nosotros? Porque no se nos permite decir que nosotros existimos ni siquiera. Porque vos decís, yo soy blanco y eso es ser racista. Está mal. No podés tener ni identidad. Eso se basa. Entonces, ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué quieren que nosotros nos olvidemos de todo lo que somos? O los lenguajes, por ejemplo, que yo digo que son la mejor forma de despertar la memoria. ¿Querés saber la verdad? Empezá a estudiar idiomas. Porque luego te vas a empezar a traer cosas, empezar a traer espíritus, empezar a traer energías que están relacionados con tu pasado. Y la situación es muy grave y nadie está compartiendo mis videos. Y no pienso hacer más videos, no los voy a hacer más, ya está. Los voy a hacer en inglés. Cuando tengamos una plataforma en algún momento, o me voy a ir a enseñar a otro lado, porque lo que demuestran los argentinos es pésimo, viejo. Que fui a la facultad cuando estuve en Argentina, en un recital de que está bien, facultad de Derecho, todos zurdos son. Y estaban todos cantando, el que no salta, vota a Milei, y lo querían votar a Massa, manga de giles, giles son. No lo tolero, no voy a perder yo no vine a mi vida a encarnar acá, a este plano de mierda, para perder mi tiempo con pelotudos, con gente que no vale la pena. Entonces, los 5 o 10 locos que respeten lo que yo hago acá, el video es para ustedes. Porque hay gente que a mí me sigue que vale la pena realmente. Porque para saber la verdad tenés que estar preparado. No cualquiera está preparado para saber la verdad. Este año ha resultado muy bueno para mí. Ha resultado que yo empecé acá tengo la figurita de Indra, ahí está Indra con su pequeño y humillante, humilde santuario en el cual yo le hago las ofrendas y él me ayuda a mí. No es que la paso bárbaro, ¿no? Pero de alguna manera el proceso se está acelerando. Hay muchas cosas que he estado aprendiendo en estos momentos, en este tiempo, este año. Sobre todo este año ha sido muy, muy, muy positivo para mí. Que obvio también hacer las ofrendas y te ayudan en el plano material, te ayudan para que te salgan trabajos, dinero, te ayuda para que tengas más fuerza, para que los espíritus malignos no te afecten. Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay muchas cosas. Y Indra es Thor. Es Thor. Indra también era llamado dentro de los sumerios Indru, ¿no? Que es lo mismo que Bel de los fenicios. Los fenicios son la raza más importante que hay dentro de nuestros ancestros. Son los que más impacto han hecho, son los que más se han expandido y reproducido. Y son los verdaderos arios. Porque nosotros en Europa tenemos los eslavos, los galos y los arios. Yo creo que ni yo ni ninguno de los que me está viendo puede decirse que son arios. No existen en Argentina. Si hay realmente puro, debe ser un 6%. Después son un 70% bolivianos y después el 20% que queda son italianos con un poco de galo y nada más. Es lo que yo les digo, estamos al horno en Argentina. Al horno está. Porque yo les digo, si no hay identidad, no se puede luchar. Uno no va a luchar por plata o porque la economía está muy mal o porque quizás puedes luchar por tus hijos, pero no vas a luchar con tanta fuerza como pueden hacerlo en Estados Unidos o en Bretaña o en Francia o en España o en Italia. Así que si realmente tenés ganas de luchar, no me vengas a joder con que haces videitos o con que salís a nada, porque ni siquiera están militando. No me jodan, no me jodan. El que quiera luchar, vaya a Estados Unidos ahora a tirotearse con las invasiones que están teniendo, con los Veneca, esto,
que dicen que vamos a invadir las casas, que qué sé yo. Listo, anda para allá, anda a Ucrania, que están matando mongoloides. Andate para allá, andate a Europa. Acá no va a pasar nada. Acá va a estar tranqui. El que realmente es guerrero y quiere hacer algo se está tomando un avión. Porque encima estás ayudando a la gente que va a hacer de este mundo un mundo mejor. Porque todo lo que tenemos, toda esta civilización, existe gracias a ellos. Y que me vengan, el que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés. Váyanse a lavar el orto, boludo. Más que la mayoría son todos europeos los que cantan esa huevada. Giles. Son giles que no tienen huevos. Porque para saber lo que yo sé, para saber la verdad y para reconocerse a uno mismo, ¿no? Y luchar por la identidad de uno, eso requiere huevos. No estar bien, encajar y estar a la moda. Y encajar con todos los boluditos, escuchando cumbia y reggaetón. Eso es de puto. Por cierto, la palabra puto también está invertido, porque la palabra puto en latín y en sánscrito significa puro. No me jodan, hermano, que esto de los lenguajes es una pelotudez. A mí no me jodan. Entonces no queda futuro si la gente no empieza a ayudar a los verdaderos arios. Yo no soy ario, pero los voy a ayudar, como sea. Y no voy a luchar por gente que lo que aprendí en Brasil el año pasado. ¿Por qué me fui de Brasil? ¿Por qué me fui de Brasil? Porque me di cuenta de que la gente que está mezclada se está suicidando. Se están. Dicen, ya está, ya fue. Ya está, ya fue. Y encima de que llevan toda esa energía destructiva adentro, quieren terminar con los que no lo están. Porque es alevoso el nivel de ignorancia, de que no les entra nada en la cabeza, de cómo viven, comiendo comida antinatural, compran todo en el supermercado, no tienen ya ni la identidad sexual. Entonces, hay un montón de cosas que no puedo ni hablar acá. Hay muchas cosas que a mí me hacen pensar que Latinoamérica está cagada. Les digo la verdad, que si hay gente que realmente es aristócrata y tiene huevos, lo que van a tener que hacer es pim, 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 pim. Y organizarse para hacerlo y para afectar a esa gran masa de gente que está ahí en Argentina de la mejor manera posible. Y empezar a desarrollar planes de eutanasia, porque realmente la calidad genética que hay está cada vez peor. Está cada vez peor. En fin, ha habido muchas cosas positivas que hemos aprendido este año. De la mano de Rudra me enteré lo del tema de la Atlántida, que en realidad el mérito se lo merece Jim Allen, que fue al que hay que mencionar en este video, que es este señor que llegó a lograr encontrar cuál era el lugar de la Atlántida según las descripciones de Platón, que dice que era un lugar que estaba muy alto, rodeado de montañas, ¿no? Y él dice que era una isla, pero en realidad la isla es un continente, que es la Atlántida, y lo que se hundió fue Atlantis, ¿no? El altiplano boliviano en realidad es un cuenco que tenía una gran calidad hidrográfica, ¿no? Tenía muchos ríos. Tiene el lago Titicaca, que es uno de los más grandes en longitud. Y bueno, de esta manera él encontró hacer un encuadramiento de las descripciones de Platón en esta tierra del altiplano, que está rodeado de volcanes, que incluso acá está, yo siempre les cuento que voy a las aguas termales, porque hay muchos volcanes acá y hay aguas termales acá en Bolivia. Entonces, es muy importante esto saberlo, que si bien hay ciertas connotaciones fantásticas que les ha dado Platón, porque por ejemplo él tradució que aquí se sacrificaban toros, pero en realidad acá se sacrificaban llamas, que son los únicos animales que pueden vivir acá tan alto, ¿viste?
Incluso acá en Bolivia, los descendientes de lo que se llaman los collos o eh, bueno, estas personas que viven acá, siguen haciendo sacrificios a algunas personas de llamas para el dios solar. Y Platón lo que hizo fue traducir el término que ya habían traducido los egipcios, y que los egipcios, cuando le contaban el relato a uno de estos griegos que después le contó a Platón, había traducido del mismo idioma atlante al egipcio la palabra de un animal. Entonces, lo que hizo Platón fue decir, bueno, era un toro, porque no sabía que era mi mierda lo que era que se estaba sacrificando. Así como también le habrá metido algunos detalles que quizás con el paso de la palabra se han modificado, se han transgiversado, pero sabemos que este es el lugar geográfico porque son muchas las coincidencias, los ríos, la altura, rodeado de montañas, con gran cantidad de minas, con gran cantidad de volcanes, actividad volcánica, con agua salada, porque el agua que viene acá, ¿por qué hay tantos salares acá en la zona del altiplano? Porque los salares son los productos del agua salada que venía del lago Titicaca, que es del agua del desaguadero, que viene del mar y que se ha evaporado el agua y ha quedado la sal. Por eso es que tenemos estos kilómetros y kilómetros de salares acá en Bolivia. Pero la Atlántida se encuentra acá, precisamente la ciudad se encontraba en la región de Pampa Ullagas, donde hay incluso bastantes signos de que se han producido, bastantes características que son las mencionadas por Platón, que se encuentran en el mismo sector de Pampa Ullagas, ¿no? Incluso yo les he contado que he conocido arqueólogos acá que me han mostrado monedas de la Atlántida, que la han encontrado en el sector del lago Titicaca, que tenían inscripciones en fenicio, porque ahora vamos a hablar de los fenicios, y que tenían un señor que estaba con un arco y una flecha, ¿no? Los rasgos de esta persona eran obviamente arios. Y que bueno, después tenemos ciudades, por ejemplo, como Ur, en la zona de Sumeria, y que acá están las tribus de los Uru, en la zona de Oruro, en la zona del altiplano boliviano, donde está cerca de Pampa Ullagas. Entonces, las personas que se fueron para Sumeria, porque yo lo que creo es que las personas que estaban acá en la Atlántida, en el continente de la Atlántida, se fueron una vez que empezó a caer todo, porque no fue solo una catástrofe, fueron varias cosas que pasaron. Cuando se fueron para allá, ahí instauraron Sumeria, después instauraron las civilizaciones del Valle del Indus, los védicos, después se instauraron los hititas, que están en la zona de lo que es Anatolia o Turquía, y también tenemos varias civilizaciones que nacen de esta principal raíz que son los fenicios, que son las personas que estaban acá, y que son las personas que incluso después de la catástrofe, de la inundación que fue de acá del valle, de la cuenca del altiplano, después de esto fue que ellos se fueron para la zona de Eurasia, y empezaron a comerciar con Mediterráneo, e incluso dicen que comerciaban con las islas lejanas que se encuentran más allá de las... ¿cómo se llaman? Estoy ayunando hace 2 días. No, si no funciona mi cabeza es porque no me está llegando el azúcar o la grasa. Pero, ¿cómo se llaman las columnas de Heracles, que eran las que marcaban el final de lo que era Europa, y que muchos dicen, después de las columnas de Heracles no hay nada más. Pero los fenicios sabían que había algo más detrás de esas columnas, que se encuentran en Cádiz hasta el día de hoy, y que llegaban hasta la Atlántida. Ellos eran los únicos que sabían cómo llegar al altiplano boliviano. Venían en barco con remos hasta el altiplano boliviano y buscaban todo lo que era el cobre. Acá era mucho cobre, acá había mucha plata, mucho oro, porque Bolivia realmente es el centro de la minería de lo que es Sudamérica. Entonces,
es muy importante que ustedes se den cuenta de que hay una conexión muy grande, que incluso no es que solamente fueron los fenicios. Es fácil navegar entre continente a continente. Incluso hubo momentos en que hubo congelamientos arriba. Si vos ves el mapa desde el norte, ves que los continentes, como desde Groenlandia, desde Europa, Islandia, Groenlandia, y llegás a Canadá. O sea, es fácil llegar. Y esto que decir que primero llegó Colón en el 1600 es una pelotudez que dentro de 100 años se van a cagar de risa cuando lo repitan. Si es que no seguimos vivos nosotros, porque los otros no se van a dar cuenta de nada, estoy seguro, como no se dan cuenta hasta el día de hoy. Entonces, hay una gran conexión. Los sumerios son los mismos que los góticos. ¿Mm? Los mismos que vos ves, británicos, germanos, suecos, finlandeses, que son, bueno, los finlandeses tienen también algo de urálico, pero son bastante arios, tienen la misma conformación del cráneo, tienen la misma, los de las cejas es muy importante, ¿no? El tamaño de la anchura de las cejas define también que si sos ario o no sos ario. La simetría del rostro, y hay varias naciones que están dentro de lo que es Europa que uno podría pensar que son de esa misma nación, de los ingleses y eso, pero no lo son, porque tenemos los gálicos, tenemos la gente del Mediterráneo, que hubo una mezclita ahí, y tenemos los eslavos, que son 4 distintas tipos de naciones. Trato de hablar, como siempre, hay ciertas palabritas que le afecta a cierta gente, que se ponen mal, y sobre todo la gente que está ahí, que domina esta plataforma vomitiva, no nos permite hablar con los términos adecuados. Pero bueno, hay una historia muy importante que es la historia de Eneas. Eneas, curiosamente, tenía plumas en la cabeza, tal como se ponían plumas los incas que yo mostré en los videos. Y este señor era uno de los que fue salvado por Zeus de las manos de Aquiles. Eneas estaba peleando en las puertas de Troya, les voy a contar lo que dice la Ilíada. Estaba peleando contra Aquiles, que estaba destruyendo a todos los troyanos, y lo lleva volando a Eneas, una vez que está a punto de ser comido por Aquiles, lo lleva volando a Eneas, el mismo Zeus, y lo traslada hacia adentro de la fortificación de Troya. Porque dice que Zeus lo amaba mucho y quería que su linaje se expanda, ¿no? Quería que su linaje se extienda. Y como no tenía hijos, lo salvó de la mano de Aquiles. Este mismo Eneas, cuando pierden los troyanos, se va hasta la zona de lo que hoy es Italia. Y ahí tiene un hijo, bueno, hay una historia, todo, pero tiene un nieto que se llama Brutus, o Brutus. Que este Brutus, Eneas, era mismo descendiente de las personas que eran los llamados Bharat, o los Bharat de los védicos, lo que se cuentan en la zona, que estaban en la zona de Sumeria, porque que los védicos canten una cosa, o que hayan empezado a escribir en ese momento, no quiere decir que haya pasado en la India. En realidad este era descendiente de los fenicios, que eran los mismos que los sumerios y que los góticos. No, por eso es que, por ejemplo, Jacques de Mayeux dice que acá en Latinoamérica había góticos, pero en realidad eran los fenicios, ¿no? Eran fenicios, góticos, sumerios, eran todo lo mismo. Y este Eneas dice que cuando se instaló en Italia tuvo un nieto, y este nieto, Brutus, fue a un oráculo, y este oráculo le dijo que tenía que ir con su gente, que era su familia, más muchos de los sobrevivientes de los troyanos, porque los troyanos, la mayoría que sobrevivieron, se fueron a la zona de Italia, agarraron un barco y se fueron a la mierda porque se pudría todo. A muchos los tomaron de esclavo, y después este mismo Brutus fue el que los salvó, se fue hasta Grecia, escuchen esto, se fue hasta Grecia, se hizo amigo de los griegos sin saber que era descendiente de los troyanos, y terminó ganándole a un rey que tenía muchos prisioneros troyanos y los liberó. Con toda esta gente él se fue al oráculo y les pregunta, ¿a dónde tenemos que ir? Y le dicen, bueno, tienen que ir para la zona de Inglaterra, la isla que está más extremo, bordeando el continente europeo. Prácticamente eso le dijo. Entonces se fueron, y como estos eran descendientes de los fenicios,
pasaron por ciertas ciudades como el Cartago, que la ciudad de Cartagena, en realidad quedaba en el norte de África y era uno de los centros más importantes de comercio de los fenicios. Así como también luego de pasar por aquí se fueron a la ciudad de Cádiz, que también era un lugar de comercio, porque todos los sectores portuarios del Mediterráneo eran monopolizados por los fenicios. Que acá, obviamente, vamos a decir que probablemente la razón de la guerra haya sido que había un conflicto entre la comercialización en el Mediterráneo, ¿no? Que era todo dominado por los fenicios. Entonces Brutus, con todos estos ex prisioneros troyanos y con toda su familia, se va a Cádiz y ahí se encuentra incluso con más troyanos y se los llevan a todos a Inglaterra. ¿Por qué se llama Britania? Por Brutus. Britania y Brutus, que también era un descendiente de los Bharata o los Partha, ¿no? O también los Brahman de lo que eran llamados así en las épicas védicas, que son posteriores a los fenicios, pero que cuentan historias de los mismos fenicios, los mismos sumerios que vivían en la zona del Golfo Pérsico. Entonces, hay una conexión más o menos acertada de lo que son las fechas que se van dando. Estamos hablando que la caída de Troya se da en el 1250 a.C., ¿no? Muchos de los relatos dicen que la Atlántida cae en el 1150, o sea, 100 años después, cuentan los sacerdotes egipcios que se inunda o se produce la catástrofe dentro de el altiplano boliviano y que la guerra se había dado mucho antes, ¿no? Es muy curioso pensar que acá en la Atlántida, en la zona del altiplano boliviano, se adoraba a Poseidón y que también los troyanos también adoraban a Poseidón y que también hay muchas fuentes que dicen, dentro de los egipcios, que hubo pueblos del mar, pueblos de la isla, perdón, los pueblos de las islas lejanas del mar, escuchen esto, fueron los que invadieron a los egipcios y a los griegos. Porque los griegos y los egipcios estaban de aliados, si bien los fenicios estaban muy en conexión con los egipcios, también en esa guerra, lo que fue la guerra de Troya, hubo, en fechas cercanas a la guerra principal de Troya, que fueron 10 años, hubo enfrentamientos entre los fenicios, que eran los que estaban en la Atlántida, los troyanos, y por otro lado los griegos y los egipcios. Que también tenemos los filisteos, que son también esta gente que tenían las plumas, que son los palestinos hoy, que luego Ramsés III los perdona y les dicen que se vayan a lo que es el límite entre egipcio y la zona que es lo que hoy es Israel. Pero los palestinos eran blancos, digamos, eran parientes de los fenicios cercanos que vivían acá en la zona. Probablemente estos filisteos hayan sido los que se encontraban en la zona de Tenochtitlán, que es esta ciudad flotante que se encontraba en la zona de México, ¿no? Porque dicen que en el momento de que hubieron estas invasiones, existían pueblos en lo que es la Atlántida y en la zona del medio de lo que es México, ¿no? Esto según James Bacon. Bacon fue una persona muy instruida respecto a las civilizaciones antiguas y estudiaba muchos libros raros que hoy no están presentes. Entonces, estos datos no es que los estoy inventando yo, ¿no? Estos son todas cosas que están escritas, digamos. La historia no sale de ningún lado, salen de cartas de entre gente, de historiadores, entre historiadores que leen a historiadores clásicos y historiadores clásicos que leían a los historiadores antiguos, entre los egipcios que fueron influenciados por los fenicios a través de los textos que tienen muchas cosas parecidas a los atlantes. Entonces, la guerra que se da de Troya era por un lado entre Poseidón y por otro lado entre Zeus. No sabemos, si cualquiera que lea la Ilíada va a saber que Zeus estaba del lado de los atenienses, de los aqueos, los griegos, y que por otro lado tenemos a los troyanos, que no se mencionan a los fenicios, no se los menciona, tienen otros nombres, ese es el gran problema. Que muchas personas piensan que hay un montón de tribus, te puedes volver loco de la cantidad de naciones y tribus, los filisteos, los lidios, los licios, los miceos, los griegos, ¿no? Te vuelves loco. Pero lo que pasa es esto, hay distintas naciones que en distintos idiomas se llaman de distinta forma
Y muchos de estos historiadores no han sabido descifrar, porque no saben de lingüística, no han sabido descifrar que estas tribus son las mismas. Vamos a dar ejemplo, por ejemplo, Scotland viene de Scythia. ¿Cómo se dice en griego? Scythia se dice, ski. Nosotros en el latín le hemos puesto Scythia, porque es un idioma de mierda, el peor idioma es el latín, y que ha cambiado todas las palabras, que ya me enojo, pero lo principal de esto es que, bueno, Scot viene de Skit, ¿no? Los escoceses que viven en Scotland son descendientes de los escitas, así como también tenemos los hititas, como skitas o skitai, como los chinos también son descendientes, tenían relación con Kitai. Kitai es en ruso China. Escita o los hititas que estaban en Anatolia son todos el mismo linaje. Son todos el mismo linaje. ¿De dónde salen los griegos? Bueno, este es un tema que me produce dudas, pero yo creo que son las mismas gentes. Son las mismas gentes, simplemente que es una cultura. Los griegos eran mucho más modernos, eran mucho más jóvenes que, por ejemplo, los egipcios o los atlantes o los fenicios. Pero fueron influenciados por buenas influencias, por los fenicios. Después de que terminó la guerra, los fenicios se amigaron con los griegos y empezaron a compartir su conocimiento, y así fueron creciendo las distintas naciones, ¿no? No sabemos bien cuál es la causa de esta gran guerra, porque fue una de las guerras más grandes que hubo. Estamos hablando de números de pérdidas de personas inmensas. No podemos saber cuál es. Yo traté de relacionarlo con los judacas. ¿Será que los judacas ya están creando guerras en esa época? Bueno, no sabemos. Y probablemente no hayan existido en esa época. Entonces, las razones del conflicto dicen, según la Ilíada, que fueron por la peleada por una mujer, por Helena. Yo creo que esto es poco probable, creo que ha sido por cuestiones de dinero, de comercialización. Que para decir verdad, uno podría pensar que los antiguos no le daban atención al dinero. Yo creo que el dinero nos está causando muchos problemas hoy. Sobre todo la forma de manejarlo, ¿no? O de representarlo con un papel que no tiene patrón en oro, como es el dólar. Entonces yo creo que nos está perjudicando demasiado porque no tenemos el control en este momento. Pero nuestros ancestros manejaban el oro, manejaban el cobre, y sobre todo los fenicios eran grandes comerciantes. Los hebraicos salen de los fenicios, los judíos salen de los fenicios, y por eso es que comparten muchas características en el alfabeto y en el léxico de los antiguos fenicios. Pero no es que los judíos hayan sido fenicios en sí. A ver, los fenicios estaban expandidos por muchos sectores. Tenían el sector de lo que es la costa de lo que es Anatolia, Creta, todo lo que es la costa del Mediterráneo, ya dije, Gadis, Cartagena. Después se fueron a Britania, llegaron a conquistar, curiosamente, a unas tribus que se mencionan como de los pigmeos o los pic, que eran personas que eran negroides o de color marrón, que fueron conquistadas por los británicos, y que, a diferencia de los fenicios, tenían una religión matriarcal, es decir, que adoraban a la luna y, curiosamente, a la serpiente también. Vamos a hablar un poco de este tema. Porque los fenicios llevaban a cabo una religión solar, ¿no? Ellos adoraban al sol, eran monoteístas, le llamaban Indra o Indru. Indru los sumerios le llaman a lo que es el dios Indra de los védicos. Y el sol tiene mucha relación con el fuego, porque el fuego es la manifestación del sol acá abajo, no, la manifestación de la luz. Y el sol sabemos que quema también. Si vos te pones a tomar sol mucho tiempo, quema. Entonces el fuego está relacionado con el sol. Y los fenicios tienen la costumbre de adorar al fuego, ¿no? Ellos piensan que el fuego es el purificador. De acá viene el griego pur o pur, que tiene relación con nuestra palabra puro, ¿no? Y no por nada los fenicios suelen tener en sus esculturas, en sus tumbas, que vamos a hablar de los fenicios sumerios, ¿no? Los sumerios tienen en sus tumbas varias representaciones de águilas solares, así como también hay águilas solares en Egipto y en Grecia. Viste que yo les dije que los fenicios habían influenciado en muchas civilizaciones, aparte de las que ellos
tenían de por sí, ¿no? Entonces, no por nada se llama Fénix, ¿no? Fenicio, Fénix, el ave solar, el águila solar, que está relacionado con el fuego, Fénix, de los fenicios. Ya es para volarte la cabeza, ¿no? Pero ellos adoraban al fuego e incluso consagraban las ofrendas que le hacían a los dioses a través del fuego. O sea, ellas quemaban un muslo de toro. Por cierto, el toro era un animal sagrado para los fenicios, tanto también como, según las anécdotas de Platón de la Atlántida, para los atlantes que solían hacer sacrificios de toros. Hay una cuestión confusa, dice, ¿cómo puede ser que haya toros acá en el altiplano? Bueno, hay muchas cosas que son un misterio y que probablemente nunca podamos resolver, ¿no? Yo he visto vacas acá a 4.000 metros de altura, no sé por qué no podría haber un toro. Incluso también ha habido elefantes, hay restos de mamuts o de elefantes un poco más prehistóricos que los que conocemos ahora que están acá y que también los describe Platón como que estaban en la Atlántida. Entonces hay muchas cosas que no sabemos. En fin, los fenicios adoraban al fuego y ellos tenían a un dios que, por ejemplo, era Moloch o Moloch, que es el dios que en el Antiguo Testamento se dice que tiraban niños. Los fenicios tiraban niños adentro del fuego, pero esto es mentira. En realidad lo que hacían era pasar arriba del fuego en lo que se llama la fiesta de Yule y también en la fiesta del solsticio de verano, tal como se sigue haciendo en las zonas de Escocia hoy por hoy, que los escoceses ya te digo que son los descendientes de los escitas, fenicios, que se fueron para allá, y ellos lo que hacen es saltar arriba del fuego, los niños saltan arriba del fuego, pero pasando por arriba, no es que tiran a los niños al fuego. Viste que hay cuestiones de traducción que están mal y que hacen que, bueno, uno piense, oh, estaban matando niños. No, los que sí lo hacían eran la tribu de los gorritos pequeños, que esto ya está documentado, no es que los estoy inventando, de varios testimonios de distintas naciones que decían que estas naciones, las naciones de los hebreos, hacían lo que hoy por hoy siguen haciendo, como salió en este caso de lo que pasó en Nueva York, que encontraron las habitaciones subterráneas que anda a saber qué era lo que estaban haciendo. O sea, desde hace 2000 años hasta el día de hoy, esta gente sigue impune y nosotros no hacemos nada, carajo. Hermano, puede ser posible que sean tan cagones. Putos. De nuevo, la palabra putos viene de puro. Pero es como si sos débil de corazón, no tenés corazón. Tenés que tener corazón, hermano, tenés que ser valiente, viejo. Empezar a dar algo mejor. No puede ser que estemos pasando por esto. Yo me quiero ir a suicidar ahora, pero estoy haciendo todo esto, transmitiendo todo este conocimiento por los dones que me ha dado Dios. Dones de chamán, dones de que no voy a decir lo que pienso porque no, lo que pienso que soy no lo voy a decir. Pero dones de chamán, dones de intelectual y dones espirituales, porque también tengo presencia y capacidad de guiar. Yo creo que en algún momento voy a poder guiar haciendo, y todo esto me ayuda al espíritu. Y para poder ser un guía, para poder ser un verdadero casi, porque los casi eran este linaje de reyes que existían en la zona de Sumeria, que los relatan los védicos, y de acá vienen los caciques. Los caciques son personas que tenían el poder espiritual, intelectual y de fuerza también, porque soy una persona fuerte. Y estoy tratando de dar todos los días lo mejor y no merecen que esté dando una hora cuando ni siquiera hacían propaganda cuando se los pedía. No lo estaban haciendo. Los casi, de acá viene la palabra cacique, que eran este linaje, que también se expandió para lo que eran los fenicios de Norteamérica, que eran estos indios que también se les llamaban caciques, ¿no? Porque eran los que tenían la capacidad de crear el fuego. ¿No? Viste que dicen, los indios del norte adoraban al fuego y la santa pipa. Bueno, todas esas huevadas es verdad. Lo que no hay es no están acertados con el término racial. No, porque se veían como yo. O no, rubios eran. Y estas personas eran los llamados casi, ¿no? Que está relacionado con los cati,
que de acá vienen también los hititas y escitas, eran personas que eran los magos, los magoi. Estas personas que tenían la posibilidad de cambiar la realidad a través de los cantos, que eran también los llamados sacerdotes del fuego, porque eran los que creaban el fuego con 2 ramitas o 2 piedras. Por eso el alfabeto sumerio está hecho con varas, lo han hecho con varitas, palitos, son palitos, todos palitos, porque ellos tenían a la vara, que en sumerio se dice bar, como algo sagrado. Entonces, estas personas que se encontraban, este linaje que se encontraba en gran parte del mundo, tenía la capacidad de ser no solamente lo que se llama un priest, o la persona que hace alabanzas, porque Preis en alemán significa alabanza o canto, canto de alabanza a los dioses. No solamente tenían el favor de los dioses, sino que también eran reyes, eran guerreros. Aquiles era un favorecido por los dioses. Héctor era un favorecido por los dioses. Y Héctor era devocionado, tenía devoción para con Zeus, por ejemplo. Que en un momento me largué a llorar porque Héctor le lloraba o estaba apenado en su corazón en el momento de que lo engañan para ir a pelear con Aquiles. Y Héctor estaba como que le dolía el corazón porque Zeus lo había abandonado. Después de que le había sido tan devoto, que le había quemado tantas piernas, tantos muslos de toro, lo abandonó. Y ahí yo me largué a llorar, no sé por qué, pero me largué a llorar. Porque a veces pasa, uno dice, che, pero estoy todo el día rezándote, te pido, te hago los sacrificios, pero no me ayudás. Imagínate que me puse en el lugar de él, una persona tan noble, tan linda, que bueno, Zeus había puesto del lado de Aquiles, ¿no? Era su preferido, y siempre va a tener preferidos, ¿no? En fin, fíjense la diferencia que hay entre las tradiciones arias y las tradiciones de las otras gentes, los macumberos, los africanos, que no sabemos ni en qué se basan. Pero se dice que cuando llega Brutus a la isla esta de Britania, que él le coloca el nombre de Britania, se encuentra con esta raza de pigmeos, de las que ya le hablé, que esta era una raza que tenía lo que sería una religión matriarcal. Y ellos adoraban a la serpiente y adoraban a la mujer, digamos. También se les llaman Van o Fain, o Fan, Fem, Van, en distintos idiomas se los va mencionando, porque no solo habían estado en la parte de lo que es la isla de Britania, sino que también estuvieron en todo lo que es Europa y en la zona de Asia. Se dicen que esta raza de pigmeos, que eran gente de color, de piel oscura, que se habían movido desde la zona de Turquía y del Valle del Indus hasta todo lo que es el centro de Europa, pasando por lo que es Viena, pasando por lo que es Francia, estuvieron por la zona de España y en la zona de lo que es el oeste de Francia y también en la zona de lo que es Britania, Escocia e Irlanda. O sea que era una gente que desaparecieron todos, que dicen que todavía se encuentran en la zona de Turquía, pero que son gentes que tenían esta religión matriarcal y que eran medio raros, ¿no? Cuando vinieron los fenicios y los vieron, los hijos de Brutus, dijeron, che, estos son bastante raros porque primero que eran promiscuos, o sea, tenían sexo muchos hombres con una sola mujer, lo cual es totalmente antinatural. Y fíjense que curiosamente adoraban a la serpiente. Yo siempre dije que la serpiente está relacionada con los parásitos. Bueno, no siempre, sino desde que me di cuenta de esto, que la serpiente en realidad, no es buena. Y que estas gentes, por ejemplo, imagínense que los parásitos se transmiten a través del esperma, ¿no? Y que muchos hombres tienen relaciones con una mujer y le pasan todos esos huevos en sus espermas de parásitos, se lo pasan a la mujer, después algún espermatozoide llega al óvulo y se genera la vida y ese embrión, todos esos huevos de los distintos espermas pasan a lo que es el feto.
O sea, imagínense que una forma estratégica para los parásitos de reproducirse sería que muchos hombres estén con una sola mujer. Y ellos adoraban a la serpiente y eran bastante retorcidos, digamos. O sea, eran gente que vivían en cuevas. En Irlanda, en la zona de Escocia, hay un montón de ruinas que son pozos, son casas que viven en pozos, digamos. O sea, que aman a los gusanos, aman a lo subterráneo. Y ya sabemos los efectos que causan los parásitos en la sociedad de hoy por hoy, que incluso pueden modificar la sexualidad de una persona. Entonces miremos cómo quizás esta religión de la serpiente es contrapuesta a la religión solar de los fenicios. Y cómo esta religión de la serpiente está relacionada con el culto a la luna, sabiendo que, por ejemplo, en la noche profunda, como dicen los textos védicos, la luna está en el agua, ¿no? Fíjense cómo el agua, porque, a ver, vamos a ser serios, acá dicen que no hay nada arriba, todos dicen que la Tierra es de tal forma, de que allá arriba está el espacio, pero los védicos cuando decían ¿qué hay en el cielo? Hay agua y luz, porque cuando cae el agua, cae del cielo. ¿De dónde sale el agua? Del cielo. Entonces, en el cielo hay agua. Entonces, cuando en la noche profunda, esto es lo que dicen los védicos, la luna está flotando en el agua, dentro de esta luna hay un dios, hay una entidad que es maligna, que se llama Butya y Ahin. Este Ahin se le llama gusano y se le llama serpiente. Entonces, imagínense cómo estos seres se han bajado acá en el agua, sobre todo son seres que están acuosos, o imaginemos, ¿no? Como por ejemplo en la zona de los Balcanes se cree que hay malos espíritus en los pantanos, por ejemplo, de ahí de la zona de los Balcanes, que es una zona muy pantanosa. Entonces, hay espíritus malignos del agua, ¿no? ¿Por qué se relaciona al agua con los seres malignos? Y también por qué sucede, como ya les expliqué en mi experiencia con los parásitos, que estos parásitos se ven incrementados en su fuerza y influencia sobre nuestro organismo en los días de luna llena. Entonces, hay algo bastante serio, hay algo bastante importante ahí que estoy descubriendo con el tema de que esto de la adoración de la serpiente en realidad es una adoración media retorcida, ¿no? Problemas de sexualidad, ¿no? Ya vemos que la gente de ahí, de Mediterráneo, por ejemplo, del Mediterráneo, de la zona de Medio Oriente, que sobre todo los que practican el Islam, le están dando ahí a los, no puedo hablar bien, a las cabras, por ejemplo, o que tienen sexo con las hermanas, cosas que yo creo que son retorcidas, ¿no? Hay algo que está mal ahí, ¿no? Y cómo es que ninguna de estas otras naciones, de otras gentes del mundo, nunca han tenido adoración solar, sino que los únicos que adoraban al sol eran los rubios, porque el rubio es el color de la luz, ¿no? Y estaban tanto en el imperio de los incas, de los atlantes, de los mexicanos, los mayas, los aztecas, que hablaban el idioma náhuatl, que el náhuatl está muy relacionado con los demás idiomas arios de Eurasia. Entonces, no podemos decir que había otra gente, otras naciones que adoraban al sol. Lo que sí podemos decir es que hubo otras gentes de otras naciones que fueron influenciadas por esta religión solar y que, bueno, hasta el día de hoy siguen manteniéndola, ¿no? Pero esto de que haya ruedas y esvásticas por todo el mundo tiene su razón de ser, y es que estábamos en todos lados. Esa es la gran verdad, estábamos en todos lados. Y tenemos que saber que, bueno, al día de hoy esto se está ocultando, la ocultación de la historia es mayormente para ocultar que nos hicieron cagar en gran parte del mundo, ¿no? Entonces, y que mucha gente, por ejemplo, no siente el fuego de venganza por el hecho de que no saben la historia real, no saben lo que nos han hecho, boludo. Es gravísimo la inversión de los idiomas,
cuando nos han cortado los suministros de comida para hacernos pasar al cristianismo, cuando... Un montón de cosas tengo para contar. Cuando lo que pasó en el siglo pasado, las mentiras, la cantidad de malos momentos, de generaciones que han pasado momentos de mierda por estos hijos de puta, la mentira, la falta de verdad que te hace que no te nutras bien, que tomes malas decisiones, que ahora no estés con tu familia, una familia numerosa, viviendo en el campo con miles de hijos y nietos y todos felices, jugando con muchos animales y estando en el sol y ahora estamos viviendo en cubículos de mierda oscura, teniendo que laburar de 8 a 12 horas como esclavos. Entonces hay muchas cosas que nos tendrían que hacer despertar el fuego. El fuego es la energía. Si vos, cuando decimos tenemos fuego adentro, es porque tenemos vida adentro, tenemos el sol adentro, ¿no? La gente con pelo rubio, esa gente que es parecida al sol, es porque es la gente, son los hijos del sol. Son los hijos del sol. Hay muchos relatos de los védicos que hablan de que Indra protege a los hijos del sol contra las gentes oscuras. Lo dice precisamente así, que él está acá para proteger a los hijos del sol, ¿no? Que los fenicios a Indra le decían Bel o Bil, que este es el Baal de la Biblia, ¿no? Que dicen que era malo, pero en realidad Baal es la versión de los judacas, mirá cómo lo tengo que decir, no sé cómo. La versión de los judacas para emular a lo que hacían los fenicios porque tenían que quedarse en el molde. El templo, el famoso templo de Salomón que construye el rey David, era compartido entre fenicios y los judacas. Y los fenicios veían a esta gente que estaban corrompidas, que realmente como que lo veían y les daban asco. Todo esto estaba como relatado, no es que estoy inventándolo, está históricamente de fuentes históricas que ahora no me acuerdo el nombre, pero son todos relatos que dicen que los judacas compartían con los fenicios por un lado estaban adorando en el balcón al sol y del otro lado estaban los judacas con el arca ¿cómo se llama este? De Moisés, con todos los mandamientos y con todo el oro y todo, y eso lo tenían encerrado como en una me dan risa. Lo tenían todo encerrados, como me los imagino, como que eran peor que antes, porque antes eran más puros, digamos, era el linaje maldito con toda su pureza. Y tenían a toda su oro, todas las cosas que tenían, sus cosas materiales, los guardaban en una pequeña oficina dentro del mismo templo de los fenicios, que el templo era para la adoración del sol, o de Baal, Bel, Bil, que era realmente el sol. Y los judacas tenían que decir, bueno, nosotros también adoramos el sol, quiero que nos dejen, queremos compartir el templo con ustedes y adoramos también a Bel, a Baal y también hacemos los sacrificios, pero en realidad ellos estaban adorando a Jehová, a Yahweh. A escondidas adoraban para que no le digan nada a Yahweh, que es el que domina hoy, que es el que están todos ahí comiendo la hostia, porque cuando el cura levanta la hostia, ¿qué es? El sol, ¿no? Se están comiendo el sol, hermano. Son cosas que fueron modificando de la antigua religión de Cristi, porque el Cristo en realidad es la cruz. Cuando yo adoro a Cristo, en realidad estoy adorando la cruz. Que la cruz, en realidad, antes era simplemente una cruz. La cruz de Malta, o las famosas cruzadas que se hacían con esa cruz, la cruz no representaba el método de tortura o de matanza de Jesús. Eso recién empezó a salir en el siglo VIII, más o menos, cuando dijeron, bueno, ¿será que podemos poner un signo un símbolo de la muerte del sol ahora? No, tuvieron que esperar un tiempo a que la gente degenere un poco más, a que la gente esté más adentrada en la religión, y recién, después en el siglo VIII después de Cristo, pusieron el cadáver con la cruz. Pero la cruz siempre significó el sol. Entonces, la cruz es el Cristo, por eso se llama Cristo, porque es la cruz, es el sol. Entonces, lo que adoraban los antiguos fenicios y los primeros cristianos
era en realidad la religión del sol. Después los judacas fueron cambiando, modificando ciertas cosas, le empezaron a meter cosas de la religión matriarcal, le empezaron a meter que la Ave María, que qué sé yo, cosas que los primeros años no iban a aceptar ni en pedo. Entonces, ¿cómo nació el templo de Salomón, ese por el que le están rezando ahí en la pared? Bueno, sale de ahí esa huevada. Sale de que ellos compartían con los fenicios y tenían su arca y guardaban todas sus cosas y no les permitían realizar su religión, digamos. No es que no les permitían, directamente ni le decían. Ellos eran adoradores de Baal, en realidad Baal es Bil, y ahí es como empezaron a prender fuego niños, cosas que todavía deben seguir haciendo, los sacrificios de niños, sacrificios reales, que son dedicados al dios Baal, ¿no? De ahí nace esto de que a Baal o a Moloch, viste que dicen en la Biblia, no, los demonios, qué sé yo, que en la Biblia tiraban a los niños en el fuego. Yo ya expliqué, estoy explicando de dónde viene todo eso, porque todo tiene fuente histórica. Es increíble que haya tanta gente que esté perdiendo el tiempo con boludeces en internet y que no esté leyendo toda esta información cuando podemos traerle tanta luz al mundo. Yo no puedo creer que no hagan propaganda con mis videos tampoco. Así que, bueno, hay varias cosas, muchas cosas, ¿no? Esto de cómo los pigmeos, los llamados pigmeos, que eran la raza de los pic, o de los van, o de los fan, que de acá viene la palabra femenino, de fam, porque realmente adoraban a las mujeres, y de ahí también viene la palabra Feind, en el alemán, que significa enemigo, Feind, porque esta gente que estaban eran, me parece muy gracioso, pero eran como negritos muy bajitos, que así lo describen en las historias, que eran hechiceros, ¿no? Entonces causaban muchos problemas y eran también muy buenos para tirar piedras, digamos, tiraban con la boleadora, ¿viste? Tiraban piedras y así peleaban ellos, que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que nosotros de 2 metros de altura tengamos problemas con esta gente? Bueno, tenían sus cualidades también. Y dicen que estas gentes desaparecieron totalmente del plano de Eurasia, porque ocupaban todos lados, eran una tribu muy numerosa, y que hasta el día de hoy dicen que hay gente que ha ido a visitar las cuevas que se encuentran cerca de el lago Van, fíjense, Van, Fan, que se encuentra en la zona de Turquía, cerca del monte Ararat, y que hay muchas gentes acá que han ido a las cuevas a ver y que de vez en cuando aparecen como unos pigmeos, ¿viste? Chiquititos con la carita redonda, ¿viste? Marroncitos, y que salen así de las cuevas de la nada, ¿viste? Entonces uno dice, bueno, acá había unas gentes que no eran los mismos que los árabes ahora, son gente que tienen complexiones y una altura distinta porque eran bajitos, ¿viste? Y uno piensa por ahí, bueno, las historias de Tolkien y las historias de las antiguas épicas de los Eddas son reales, porque realmente ya probé que existen los gigantes, ahora estoy probando que había enanos en la zona de Europa, entonces uno, bueno, claro, hay algo que es real acá, por eso es que todo el mundo lee los libros, ve las películas, porque realmente existían. Los védicos dicen que tenían de enemigos a las tribus que se encuentran ahí cerca de la zona de Anatolia, ahí cerca de lo que es el mar Caspio, y bueno, hablan también del Vritra, y que le dice al enemigo, fíjense que dice que la palabra enemigo se le dice Vritra, y también se le dice serpiente. Se le dice serpiente. Ahim, también ya les dije que es el gusano, la serpiente, y que es un espíritu que es maligno, ¿no? Entonces, estos pigmeos que adoraban las serpientes y tenían una religión matriarcal, eran gente que estaban adorando espíritus malignos y que por eso nos vinieron a cagar la vida, tal como hoy nos están cagando la vida todos los demás. Porque la religión las religiones del triple nudo abrámico, que son el Islam, el cristianismo y el judaísmo, también están acá para hacernos cagar a nosotros. Porque cuando vinieron los españoles acá con su crucecita, a los indios que hicieron cagar eran blancos. Entonces, están en contra de los solares, están en contra del sol, pero recuerden que al sol no lo pueden eliminar. El sol es eterno, nace todos los años, nace y muere todos los años y tiene esa característica que siempre le dimos que fue la eternidad.
así que no van a poder con nosotros. Saludos.